A su nombre. Hoy quiero compartir con ustedes. Tenemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 en adelante. Ahora, ¿quién va a aguantar esto? Permítame un momento, por eso tiene. Capítulo 3. Capítulo 2, versos 12 en adelante. Dice, mensaje de Pérgamo. Pueden quedarse allí sentaditos y vamos a compartir este mensaje. Bueno, dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero yo no he rodado nada. Quédense sentados mientras que la palabra está predicando. Voy a volver a leer para que no haya distracción. Nadie se levante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero sé que tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, diga conmigo nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Amén. Señor, bendícenos a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú aclares, oh Dios del cielo, cada una de las cosas, oh Dios del cielo, que vas a exponer a nuestras vidas. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, nos hable y que usted comience a ministrarnos en una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que toda distracción que el enemigo quiera levantar hoy, Señor amado, queda arruinado por el poder del nombre de Jesús. Hoy nos vamos a concentrar a escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz. Y te pedimos en esta hora que tú te glorifiques tocando nuestro corazón a través de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy creo que vamos a comenzar solamente con la primera parte de este tercer capítulo que se llama, supuestamente es el mensaje de la iglesia a Pérgamo, pero yo he titulado el día de hoy el proceso de la escritura de Dios en tu vida. Se llama este tercer capítulo. ¿Cómo se llama? El proceso de la escritura de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Nosotros hemos visto en las diferentes congregaciones que aparecen en Apocalipsis, en este estudio de las 7 iglesias de Asia Menor, gloria al Señor, que, aleluya, hay algo en especial que Dios comienza a darle a cada una de las iglesias en particular.
Cada una tiene un nombre, cada una tiene un proceso y cada una de ellas tiene algo de contenido del mensaje que Dios le quiere dar. Estas 7 iglesias de Asia Menor, algunos dicen que son los 7 estados de la iglesia en toda su historia, que la iglesia ha pasado por el proceso de ser amada, ha pasado por el proceso de ser triturada, machacada, pero también ha pasado por el proceso de la escritura en un testimonio, porque la Biblia dice que Dios escribe en nuestras vidas. Les recuerdo que esto no se trata de mí, ni se trata del hombre. Se trata de lo que Dios hace, por medio de lo que Dios hace, a quién lo hace, por qué lo hace y a quién utilizó, que fue su Hijo amado, para cumplir este propósito. La iglesia de Pérgamo se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Cada una de las iglesias fue llamada de acuerdo a la ciudad. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que si la iglesia estuviese en Barranquilla, ¿cómo se llamaba? La iglesia de Barranquilla. Nosotros, todas las iglesias trinitarias, tenemos un nombre, y aún las que son doctrinas o religiones tienen su nombre, porque frente al Estado se necesita una razón social para identificarse como tal. Pero como somos tantos y se creció esto, entonces le fueron colocando nombres. Esta se llama Jesucristo Salva, la de la iglesia se llama Fortaleza, la de allá se llama Reino Inconmovible, la de aquí se llama Alfa y Omega, la de allá se llama Veraca. Bueno, hay una cantidad de iglesias, pero son razón social. Pero esta razón social en sí no muestra nuestra esencia, es un nombre. Nuestra esencia se muestra a través de las Sagradas Escrituras y el proceso que cada uno tengamos. Yo puedo decirles a ustedes que nosotros nos llamamos Esmirna, pero si tú no te quieres llamar Esmirna, tú dices: yo no quiero ser procesado, yo no quiero que Dios me trate, yo quiero seguir en mis afanes, yo quiero seguir en mis cuentos. Entonces no te identificas con la razón social que tienes. Pero Dios, que le puso el nombre a estas iglesias, Dios sabe cuál era el proceso de cada una de ellas. La palabra Pérgamo, en su contexto original, se refiere a una antigua ciudad griega ubicada en Asia Menor, que actualmente Pérgamo se llama Turquía. ¿Han escuchado hablar de la ciudad de Turquía? En los países árabes, ellos son la ciudad de Pérgamo, famosa por su biblioteca y por ser el lugar donde se perfeccionó el pergamino. En sentido más amplio, el nombre Pérgamo también puede referirse a la iglesia cristiana, pero se le llamaba a la iglesia cristiana era por el nombre de la ciudad. Existían 2 competencias de la biblioteca, una que se llamaba la biblioteca de Pérgamo y otra que era la biblioteca de Alejandría. Que esa biblioteca de Alejandría nosotros la traímos en un estudio porque alguien que lideraba, un emperador, se le colocó el nombre de la biblioteca de Alejandría en honor a él. ¿Quién fue este emperador? Alejandro Magno. Muy bien. Entonces Alejandro Magno, lo que él hizo fue que todo reino que conquistaba iba tomando en custodia sus libros, su cultura, y lo traía a su biblioteca, y esto hizo que se ampliara la biblioteca de Alejandro Magno y fuera reconocida como número 1, llamada la Biblioteca de Alejandría, que posteriormente fue quemada. ¿Se acuerdan? Dicen unos que los quemaron los cristianos en represión, otros dicen que los quemó ¿quién? Herodes o César. ¿Cuál de los dos? Un emperador que se le atribuye que quemó esa biblioteca, y ese fue el fin de la biblioteca de Alejandría. Pero Pérgamo se caracterizaba no solamente por tener una biblioteca amplia, sino que en Pérgamo se trabajaba el material donde se escribía. Esto quiere decir que era una ciudad que llevaba punta de lanza en lo que era la escritura. Tenían que existir muchos escribas y tenían que tener muchos manuscritos.
¿Por qué? Porque ellos mismos fabricaban el pergamino. De allí es donde viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo. Ustedes dicen, cógeme el pergamino ese, Pérgamo, inmediatamente lo relaciono. Ahora, la escritura no era como la que nosotros teníamos hoy aquí, que está en biblioteca en un libro. La biblioteca en Pérgamo y Alejandría en los tiempos antiguos era un rollo donde estaba la escritura y se metían en unos caladitos. Cada libro estaba independiente, así como estaba el de Isaías, el de Apocalipsis, el de Reyes. Pero cuando la Biblia se organizó como palabra de Dios, todos conformaron la Biblia, que es una palabra latina que dice biblios, que significa pequeña biblioteca. Entonces nosotros lo tenemos toda la biblioteca en un libro, pero ellos tenían un pergamino. Cuando ellos desenrollaban el pergamino, la palabra griega que se utiliza allí es se me fue, dime. No fue cuando hicieron la Torá. No, la Torá era un rollo también. No, la Torá, permíteme y le explico. Ellos tenían todos sus libros, porque la Biblia no es de origen católico, ni italiano, ni romano. Es un libro totalmente hebreo, con algunos escritos del Nuevo Testamento escrito en griego, porque el Evangelio se concentró allí y los griegos traspasaron estos escritos. No es de potestad romano, no es de potestad italiana, no es de potestad de origen latín, ni mucho menos le pertenece a la Iglesia Católica. Es completamente hebreo porque Jesús era judío. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener claro. ¿De quién es la Biblia? De Dios. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir. Entonces, cada pergamino iba enrollado y se guardaba. Cuando ellos querían sacar y escribir, leer en la sinagoga, la Biblia dice que cuando Jesús fue a dar su primera prédica, desenrolló el libro del profeta Isaías y dijo, la primera escritura, hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los presos, para darle vista a los ciegos, para todo lo que conlleva el contexto, ¿verdad? Entonces volvió a enrollar el rollo, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando comenzó la litografía y cuando comenzó la organización de los libros, nacieron varios libros como tal, pero la Torá se compone de los 5 libros de la primeros 5 libros de la palabra del Señor, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De allí salen los otros libros que son los libros históricos, que los vimos en el discipulado, que contienen Reyes, primera y segunda, Samuel, primera y segunda, Crónicas, primera y segunda, Esther, Josué, Jueces. Y después estaba el libro de los Salmos, que eran otros pergaminos. Entonces el pueblo de Israel hizo la Torá. Ellos tienen una tradición oral que no está escrita, sino que se transmite oralmente, para que cuando venga la persecución para ellos no es necesario tener el libro, porque ya la tienen aquí. Por eso nosotros memorizamos las Sagradas Escrituras, porque el Señor le dio una orden al pueblo de Israel y le dijo, estas escrituras que yo te he dado hoy, las escribirás en tus vestiduras, en el borde de la ventana de tu casa, en la entrada de la puerta, en tu frente la tenían los sacerdotes, en los bordes de tus túnicas, las tendrás pegadas en la pared. La gente tenía fragmentos de la Torá y de la escritura de la palabra de Dios en todas partes. Hoy en día, usted llega a las casas de los evangélicos, comenzando por la mía, y usted no encuentra el nombre de Jesús en la sala. Ni un salmo. Antes los evangélicos mandaban enmarcar en vidrio los salmos así grandotes. Cuando llegó el modernismo, botaron todos esos cuadros. Y qué bonito sería que nosotros tengamos en la pared el nombre de Dios. Que el nombre de Dios nosotros le demos atributo en nuestro hogar a lo que Dios nos ha dado y digamos, este hogar también le pertenece a Dios. O Jesucristo,
o Jesús viene, o un versículo bíblico que diga Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria, o nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Mira, qué bonito sería que nuestra casa se identificara con textos bíblicos. Pero esta escritura se colocaba, pero ellos tenían la tradición oral que se transmitía, se sentaban a los niños en las piernas y se la enseñaban. Vuelvo y repítelo, de memoria. Los niños se tenían que saber el Pentateuco o los primeros 5 libros de la ley de memoria, y si se equivocaban tenían que repetir. Un judío te decía, dame a tu niño y yo te lo regreso a los 12 años, porque ellos sabían que si le instruía y le enseñaban en ese periodo de tiempo, nadie lo iba a apartar de la Torah. Entonces, esa es la edad en que nuestros niños tienen que estar aquí en la iglesia, porque van a tener un fundamento. Esto lo sabía el pueblo de Israel, que si en esa edad se les daba, mira, cuando Jesucristo apareció en el templo, ¿qué edad tenía Jesucristo? 12 años, ya era un maestro de la ley. Esto quiere decir que José y María hicieron una excelente labor de paternidad y cumplieron con la misión. Aparte de que Jesucristo era la misma palabra, Él tuvo una instrucción por parte de su Padre. Bien, entonces, de esta manera se daban los pergaminos. Cuando se desenrollaban, la palabra griega que se utilizaba no era desenrollar, sino desarrollar. Esto quiere decir que cuando Dios quiere desarrollar lo que tiene en tu vida, lo único que hace es soltarte, te está desarrollando. ¿Y para qué Dios te desarrolla? Para mostrar el contenido que hay en ti. ¿Está entendiendo por qué se llama pérgamo y pergamino? Porque cuando Dios comienza a desenrollarte, hay una escritura que Dios comienza a mostrar. Ahora, ay, chévere, Dios escribe en mí. Yo soy un pergamino andante. Dios escribe cosas, pero vamos a ver cuál es el proceso para tener un pergamino en nuestras manos. Porque el pergamino no se hace solo. Entonces vamos a comenzar con un poco de historia, porque yo sé, mis queridos hermanos, que no vamos a alcanzar a dictar toda esta iglesia. Dígame. Nos vamos a las 11. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? El tiempo en que se escribió el Apocalipsis específicamente para la iglesia, permítanme acá. Gloria a Dios. Este era el texto que yo necesitaba. Mira, el pergamino es un material utilizado para escribir y dibujar. Se fabricaba principalmente a partir de pieles de animales, especialmente de cordero, oveja, cabra o ternera. Estas pieles eran sometidas a un proceso llamado pergaminaje. Diga conmigo, pergaminaje, que implicaba la depilación, deshidratación y estiramiento para obtener una superficie lisa y duradera. Proceso de la elaboración. Preparación de la piel. Se sumergía la piel en un baño de cal para facilitar la eliminación del pelo y el tejido subcutáneo. Depilación y descarnado. Se raspaba la piel para eliminar el pelo y la carne, dejando solo la dermis. Estiramiento. La piel se estiraba y se fijaba en un marco para que se sacara y se adquiriera la tensión deseada. Pulido. Finalmente se pulía la superficie para dejarla lisa y apta para la escritura. El pergamino común, fabricado a partir de pieles de oveja, cabra o ternera. Habían varios tipos de pergamino: vitela, pergamino purpúreo. El vitela es un tipo de pergamino de alta calidad hecho de piel de ternero, más fino y más suave que el pergamino común.
Y el pergamino purpúreo es una hoja de pergamino teñida de púrpura con un pigmento costoso utilizado para documentos importantes y textos religiosos. Y textos religiosos. Quiere decir que si iban a utilizar un pergamino para escribir contenido sobre Jesús, podía estar teñido de púrpura. Ya ve cómo los colores que ustedes expusieron en el tabernáculo vienen a cumplir una función de sustancia y no de sombra. Porque en el antiguo pacto se hablaba de la sombra. ¿Para qué servían estos colores? En el nuevo pacto se utilizaba para escribir sobre Jesús, porque la púrpura tenía un significado al igual que el amarillo. ¿Cuál era el significado? Realeza. El oro, justicia y pureza. El blanco, santidad. Mire usted esto, que posteriormente estos colores rojos iban a representar la sangre de Cristo. El blanco, la santidad y la vestidura de los santos que iban a portar en el cielo. Entonces, cada uno de ellos cumplió una función en cumplimiento en el nuevo pacto. Gloria al nombre de Dios para siempre. Ahora bien, el Señor le habla a esta iglesia de Pérgamo, porque esta iglesia tenía algo que tenía otras iglesias, pero tenía algo en especial que la caracterizaba de las diferentes iglesias. Todas, ya habíamos mencionado de que una tenía la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Pero Pérgamo tenía no solamente la doctrina de los nicolaitas, sino la doctrina de Balaam. Esto quiere decir que la ciudad, la iglesia de Pérgamo había sido alcanzada. Mire qué tanto alcance tuvo la doctrina de los nicolaitas, que el Señor decía que esa doctrina yo la aborrezco. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Por qué Dios dice que la espada aguda? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, corta la coyuntura, los tuétanos, comienza a cortar. Hay gente que dice: uy, pastor, me hirió con esa palabra, esa es mi vida. No, es que la Biblia dice que ella es espada de dos filos y ella cuando penetra, corta los tuétanos. ¿Qué hace la palabra? Comienza a cortar lo que no le sirve a ella. Corta los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos. Usted venía en el camino diciendo: no, quién sabe de qué van a hablar hoy de Esmirna, pero quién sabe si vamos a ser procesados. Y yo comienzo a hablar del proceso y usted dice: parece que el pastor hubiese escuchado lo que veníamos hablando. Es que la palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios es Cristo mismo. Y cuando los fariseos hablaban, Cristo sabía y miraba lo que cavilaban en sus corazones. Entonces la palabra de Dios aparece como premio aquí para enseñarle a ellos que la palabra es más fuerte, que podía cortar un pergamino, que podía cortar toda la organización estructural de adoctrinamiento demoníaco que existía en Pérgamo. Entonces, número uno, Dios comienza a decir: el que tiene la espada de dos filos dice esto: yo conozco tus obras. Otra vez aparecen las obras. Y donde moras está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces Dios le habla ya a la iglesia de Pérgamo y le dice que el lugar donde está la iglesia está el trono de Satanás. Dios no le estaba diciendo a la iglesia que la iglesia era el trono de Satanás, como muchos venían predicando por mucho tiempo. Algunos predicadores decían: es que Satanás estaba entronado en la iglesia, en el púlpito, porque entró la mundanalidad y las mujeres comenzaron a hacer esto. No, era que en la ciudad había tanto centro de idolatría. Mire, hermano, estaba la estatua del dios Zeus. Imagínese usted esto. Si nosotros aprendemos sobre la mitología griega, porque la Biblia no las habla, estaba un trono al dios Zeus y era grande, lo adoraban. De hecho, la palabra de Dios dice que en cierto lugar que Pablo llegó a predicar, demoraron 2 horas predicando.
grande es Diana de los Efesios, saboteándole a Pablo la predicación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la fe y el fervor con que adoraban a esos ídolos no puede ser mayor que el que tú tienes por Jehová, Dios de los ejércitos. Si hoy con la lluvia que se dio en la tarde, no ahora en la noche, mire cómo está la iglesia, lo que faltaba. Te aseguro que fuera la procesión de la Virgen del Carmen y las calles estuvieran repletas, cargando un pedazo de muñeco de yeso que no les puede salvar. Algunos caminando de espalda, otros caminando de rodillas, otros tirando flores, colocándole comida con estampilla, con camiseta, porque no se avergüenzan de lo que ellos portan. Y hay evangélicos que llegan a la iglesia y no quieren utilizar la Biblia porque les da pena. ¿Para dónde va? Voy a hacer una vuelta. Vienen para la iglesia. Se avergüenzan de la palabra del Señor. Entonces, Dios le hablaba a la iglesia de Pérgamo y le decía: donde está la iglesia, en esa ciudad está el trono de Satanás. Y hoy yo estaba compartiendo con mi familia en un mini altar y estábamos hablando sobre que si hubiesen hablado de este tiempo y se hubiesen referido a la ciudad de Barranquilla, hubieran dicho: allí donde está la iglesia Jesucristo salva, donde mora el trono de Baal. ¿Cierto? Porque en Barranquilla se hace culto a Baal en el carnaval. Y Baal es el dios de las moscas, el dios que aceptaba el sacrificio de niños. Por eso se llamaba carnaval. Era el dios que recibía el sacrificio de la carne, el dios de las moscas. Y donde quiera se celebra un carnaval, es homenaje a Baal. Y se los estaba comentando porque un pastor, el que yo no conozco, solamente hablaba con él por WhatsApp. Él era conocido aquí porque tiene una profesión y tiene un negocio grande y próspero. Y el muchacho, con 24 años, pastor de una iglesia, elegante, bien presentado, parece un modelo, con dinero, viajes en el extranjero, no subía, y pastoreaba una iglesia. Y unos jóvenes que me tocaban a mí cuando estábamos allá de aquel lado, aquí en el servicio: nosotros no podemos dejar la iglesia porque es que allá nos va bien y allá. Pero vean, así te sientes cómoda. Nosotros es porque nos paguen. Hace un mes me escribieron: hey viejo Yair, ¿cuándo nos vas a invitar? Que me enteré que ese pastor de esa congregación dejó la iglesia. Y hoy, ayer, fue coronado no, fue presentado como el futuro rey Momo del Carnaval 2026 de Barranquilla. Su mamá lo felicitaba, su compañero de trabajo y muchos seguidores. Yo comencé a verlo, ahí comencé yo a chismosear, a ver los comentarios: ay, Dios te tiene en las manos, Dios, hombre, sálgase de ahí. Deje de seguir a estos apóstatas. Si yo veo que alguien está en la fe y termina blasfemando del nombre de Dios y pisoteando la sangre de Jesucristo, yo lo elimino de mi cuenta, no lo sigo, para que él pueda entender que no comparto. La Biblia dice: no le digáis ni bienvenido. Y él orgullosamente portando la camiseta brillante y bailando con la reina, maquillado. Y yo capturé una foto y le dije a Lomeri me dijo: ese man es marica. Y yo le dije a Lomeri: mira, vas a ver. Y le muestro la foto a Lomeri. Y Lomeri me dice: labios rojos pintados, cejas así, blusa transparente con huequito y sombrero así. Entonces yo me pregunto: ¿qué dice el Señor de esto? Si usted a veces se va de la congregación porque dice: no estoy de acuerdo porque el pastor, sí,
Si usted tuviera ese pastor, o si tuviera el pastor que le roba, o si tuviera el pastor que lo humilla. Pero si Dios te ha puesto en un lugar, mantente fiel, porque el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Valora lo que tenemos, guárdalo. Porque lo que tenemos el Señor nos ha dado, y no porque seamos más. No somos más que nadie, sino que estamos en el tiempo tan peligroso que la Biblia dice: el que invocar el nombre del Señor será salvo. La iglesia de Barranquilla, aquí hay Rey Momo, la reina Betsabel, la del carnaval, el garabato, María Moñito, el hombre vestido, las danzas de las lenguas, de los negros con la lengua. Hay una cantidad de cosas, pero la iglesia tiene que mantenerse en pie de batalla. Yo un día me encontré con un predicador, ayer se me olvidó decirle eso, el predicador era de otro país, y él en cosas especiales brindaba con vino. Y cuando llegó aquí a Barranquilla, yo le dije: ni se te ocurra, porque te diabolizan. Ay, pastor, yo digo: eso es allá. Aquí el vino y el licor están mal rico, porque aquí está el Dios. Estamos peleando con él, que es el Dios del licor. Entonces es como si yo llegara con el sombrero volteado y vestido de blanco con un callado, que ¿cómo le llama el mundo al palo ese que tiene la muerte? El garabato. Y llego un viernes de café con pan con un sombrero vestido de blanco y con una guaireña y el garabato. Uy, hermano, estamos de bendición. Usted tiene que salir corriendo. Ahí sí. Porque la iglesia es la iglesia, el mundo es el mundo. San Juan 17, el Señor dijo: oro por ellos para que tú les guardes del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y en esta iglesia se comienza a apretar la situación, porque no pasó en Éfeso, ni en Esmirna. Comienza de Pérgamo en adelante a apretarse la situación. Esto quiere decir que el amor, en el Esmirna, el amor se había enfriado. Ahora en esto ya estaba el trono de Satanás, y la iglesia sufría una opresión bastante fuerte, porque en tantos centros de idolatría la gente no quería recibir el evangelio. No era fácil predicar la palabra, había persecución. Y aún así la iglesia se levantaba en pie de batalla y ganaba almas. Te pregunto: ¿cuántas almas estás proyectándote a ganar en este primer trimestre del segundo semestre? Si Dios nos habló con Pérgamo hace un mes y nos dijo que no éramos sabios porque no estábamos ganando almas, y todos dijeron: vamos a ganar almas, ¿cuántas estás proyectando a predicar? ¿Ya comenzaste? ¿Sí? Felicitaciones. ¿Ya comenzaste? ¿A quién? Pero hay que traerla. La pastora mujer y no, pero ella le predica a todo el mundo. ¿Ya comenzaste? Johnny sí, Johnny invitado a la prima. Johan. Tenemos que visionar, no el que tira la atarraya, no. Voy a pescar este pez. Tú tienes que proyectarte con alguien. De pronto Jorge dice: el vecino de al frente es un amigo mío. Ese va a ser mi proyección. En las empresas hay proyección, tú te tienes que proyectar. Me lo voy a ganar. Primero oro por él. Después me la acerco. Ahí ves si que cómo está todo bien, va acá. Comienzo yo con mi vecino. ¿Ves si que todo bien? Sí, todo bien. ¿Ves si que necesita que te ayude a empujar? ¿Ves si que? Ahí estoy yo. Cuando yo les digo: te invito a la iglesia, no puedes decir que no. Porque oro a un precio y después los invito. Pero no creas que un alma va a llegar porque tú le digas: te invito a la iglesia. No, hay que orar. Porque lo que se posesiona dentro y encima de esa persona, hay que romperlo con la oración. Y el enemigo no va a querer soltar un alma. Y nosotros estamos en pie de batalla para lograr dicho objetivo. Regálale un aplauso al Señor. Se nos ha ido el tiempo.
Entonces, yo conozco que donde moras es donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué es retener el nombre de Jesús? ¿Sabe qué es retener? No me lo quitas. Yo puedo pasar por los ríos, pero cargo el nombre de Jesús. Puedo pasar por las aguas, pero tengo el nombre de Jesús. Yo puedo pasar hambre, pero no lo suelto. Yo puedo pasar enfermedad, pero no lo suelto. Porque Él es el que me ayuda en el mal tiempo. Porque Él es mi Señor y mi Dios. Y el Señor le felicitaba a la iglesia de Pérgamo, que sostenía todavía el nombre. O sea, había entrado la doctrina de Nicolás, y había entrado la doctrina de Nicolás, no, ya comiste y ya te vas. Esa no es la doctrina de Nicolás, ni tampoco la doctrina de Balaam, pero también tenían el nombre y estaban batallando por guardarse. Decía, estamos pasando, pero aquí tenemos el nombre. Mal tiempo, pero tengo el nombre. Se levantó este señor y se fue a bailar como rey Momo, pero yo retengo el nombre. Algunos hermanos se fueron de la iglesia, pero yo retengo el nombre. Tú te peleaste, pero yo retengo el nombre, porque Él es el nombre sobre todo nombre. Y si tú retienes el nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. Mientras que el nombre de Jesús esté en medio de nosotros, todos los que se reúnan en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Entonces hay beneficio para los que retienen el nombre. Primero, yo estaré en medio de ellos. Segundo, en mi nombre echarán fuera demonios. Tercero, hablarán en nuevas lenguas. Cuarto, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Quinto, cogerían en sus manos serpientes y escorpiones y no les dañará. El nombre de Jesús, diga el nombre. Es importante conservar el nombre. Viene el peligro, hay poder en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús se detienen las naciones. Por el nombre de Jesús se detiene el gigante Goliat. Por el nombre de Jesús se detiene la luna y el sol. El nombre tiene poder. Por eso Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. El único nombre, Jesús de Nazaret. La Biblia dice que ese es el nombre sobre todo nombre, donde los demonios lo ven y tiemblan. Entonces Dios le estaba diciendo, has dejado meter muchas cosas, muchas doctrinas ajenas a la iglesia, pero aún retienes el nombre. Y como retienes el nombre, yo voy a trabajar con lo que tú tienes todavía. Entonces nosotros podemos estar muy mal, pero después que retengamos el nombre, el Señor va a trabajar con lo que está allí de Él en nosotros. La Biblia dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? La Biblia lo llama mi testigo fiel. Quiere decir que en medio de la iglesia que había metido falsa doctrina y en medio del pueblo de la ciudad, había un varón que era el testimonio íntegro de que amaba a Dios sobre cualquier cosa. Podían venir las festividades, podía venir lo que quisiera venir, podían venir las tempestades, los tiempos peligrosos, pero él era fiel. Y por eso el Señor lo pone como punto de referencia. En los días de Antipas, mi testigo fiel. No dice un testigo, dice mi testigo, porque Dios nos ha puesto a nosotros como testigo en esta tierra. No como los testigos de Barrabás que están por ahí con un maletín y una sombrilla, sino como testigos de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. ¿Cuántos son testigos de Jesucristo? Llega la niña Paula. Mi testigo fiel. Usted tiene que llamarse testigo fiel. Cada iglesia que nosotros vemos es la representación de lo que tú tienes que verte. Ese es un espejo para nosotros. Primero nos vimos como la iglesia amada, la iglesia de Éfeso,
Después nos vimos como la iglesia procesada, como la iglesia de Esmirna. Ahora nos vemos como la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia ¿qué? ¿Cómo? No, yo titulé el mensaje. El proceso, ahora tenemos que ver el proceso que Dios va a hacer en nuestras vidas para escribir los nuevos milagros que vienen para nosotros después de esta iglesia. Porque ahora viene una escritura en tu vida que va a ser escrita con cincel en tu alma. Y esa escritura requiere derramar sangre, humillación, proceso, pero cuando pase el tiempo va a quedar la escritura de Dios en nosotros. Y cuando los demás vean esa escritura, van a ver los milagros que Dios ha hecho. Por eso, a partir del tiempo de esta iglesia, cuando vengan los procesos, usted va a escribir 0 diabetes, 0 dolor lumbar, 0 dolor de problemas del corazón, 0 problemas económicos, 0 problemas de ojo, 0 problemas de espalda, 0 problemas, porque Dios va a escribir en tu vida sanidad fuertemente para que todos vean la escritura de Dios en ti. Dios seguirá escribiendo. 0 cuello torcido. Ay, Señor, escribe en mí. El próximo viernes vamos a ver el proceso. ¿Qué tan doloroso es ese proceso? Hay muerte para poder tener un pergamino. Hay muerte. Y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, al terminar el siglo, había muerte para que la gente pudiera recibir el evangelio. Usted está sentado cómodo hoy aquí porque alguien murió. Sí murió Jesús, pero hubo una iglesia que murió, que daba el testimonio. Toma, ¿se acuerdan? Bueno, que eso fue clase de la escuela de liderazgo, que estuvo para chuparse los dedos. El testimonio, toma. Hubo alguien que entregó el testimonio con heridas en sus espaldas, humillado, bofeteado, cortado, y antes de morir te dijo: toma mi testimonio. Tú agarraste el testimonio y saliste corriendo a llevar el testimonio mientras que este moría. Hubo derramamiento de sangre. Y Apocalipsis dice que esas almas están debajo del altar de Dios diciendo: misericordia, misericordia, misericordia. No creas que tú estás aquí cómodo. Por eso Dios no tendrá por inocente al culpable. Porque nosotros queremos vivir un evangelio de Chebacán sin renunciar a todas aquellas cosas que a Dios le desagrada, mientras que alguien murió para predicarnos el evangelio. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿usted quiere conocer el proceso del pergamino? El próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Regálale un aplauso al Señor, hermano.